Cerquita de la Villa 31, del barrio Padre Carlos Mujica, muy cerca, años atrás, en este lugar que hoy estamos recorriendo, se concentraba el horror, el terror, el espanto. El 24 de marzo de 1976, en la República Argentina, se consumaba el golpe cívico-militar genocida, que tuvo entre sus principales características el terrorismo de Estado. Y el corazón de ese terrorismo de Estado estaba acá, donde estamos parados hoy nosotros. En la ex ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy, Espacio de la Memoria. Vamos a recorrerlo. ¿Cómo estás? Hola, Miquel, querido. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Maiki Gorosito, la directora de este lugar tan importante, ¿no? Tan trascendente y conmovedor. ¿Dónde estamos? Y estamos en la entrada del Museo Sitio de Memoria ESMA, que es el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó durante la última dictadura cívico-militar como parte del sistema represivo y del terrorismo de Estado, que instaló alrededor de 800 centros ilegales de detención, y hoy y desde hace 9 años es un museo sitio de memoria, y estamos en el lugar donde pasaron alrededor de 5.000 hombres y mujeres, la mayoría asesinados y arrojados vivos al mar. Y decimos esto porque lo importante también de esta institución pública es que es prueba judicial y que fue un elemento fundamental para condenar a los asesinos, a los represores. ¿Podemos recorrerlo? Sí, podemos. Estamos ahora en lo que es el Museo Sitio de Memoria ESMA. En este edificio funcionó lo que fue el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se alojaban los oficiales de más alto rango, que por lo general se desempeñaban como docentes y directivos en lo que fue la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. De ahí surge las siglas ESMA. Paralelamente, entre 1976 y 1983 también funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, por el que pasaron cerca de 5.000 personas, de los cuales han sobrevivido un número menor a 300, y es justamente en base a los testimonios de ellos y de ellas que se pudo reconstruir el funcionamiento sistemático de lo que fue este espacio, no solamente como un centro clandestino de detención, sino también al mismo tiempo como un espacio de convivencia para los oficiales de más alto rango de la Armada. Durante todo el funcionamiento de la última dictadura cívico-militar en el país, este espacio tuvo la doble funcionalidad de ser el lugar de alojamiento y uno de los centros de reclusión ilegales más grandes de la última dictadura. Además de ser considerado Monumento Histórico Nacional, Patrimonio Mundial de UNESCO, a su vez también este edificio se mantiene como evidencia en juicios por crímenes de lesa humanidad, que desde el año 1985, con el primer juicio a las juntas, y desde el año 2005, con la reanudación de los juicios, el edificio sigue siendo esa prueba empírica de estos crímenes contra la humanidad que fueron cometidos. ¿Cuál es el sentido que exista un museo como este, ¿no? Como este, sí. Un sentido muy grande, muy amplio. Lo primero que quiero decirte a vos y a todos tus oyentes televidentes, no sé cómo les digo, es que la existencia de los museos sitios de memoria o de los espacios de memoria está vinculado, en el caso de nuestro país, a la permanencia, ampliación y profundización del consenso sobre el nunca más, porque es seguir transmitiendo a los jóvenes lo que aquí sucedió, que fue terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Entonces tiene un sentido trascendente, trascendente para la construcción de ciudadanía y trascendente para la memoria, trascendente para continuar el legado de la lucha de los organismos de derechos humanos, de los familiares de las víctimas, de los y las sobrevivientes, porque también la existencia de esta institucionalidad responde a hacer política pública la demanda y la lucha de los organismos. Y yo creo que tiene un sentido fundamental para la democracia.
para la sostenibilidad de la democracia. ¿Por qué? Porque pensemos en una sociedad que no conozca y no reflexione sobre, en este caso, de los crímenes del pasado reciente. No solo lo digo en relación a nuestro país, sino a los países de América Latina o del Cono Sur, que también fueron víctimas del Plan Cóndor, o de otros países del mundo. Quizás un ejemplo para aquellas personas o ciudadanos que dudan y que cuando ven un concepto o un pilar internacional ponen un poquito más de atención, es como pensar en Sudáfrica sin recordar los crímenes del apartheid y transmitir esa historia horrorosa para reflexionar y tener herramientas de reflexión, de conocimiento, para no volver a tomar esos caminos del horror, o de países que no tuvieran sus sitios de memoria vinculados al Holocausto o a la esclavitud o al tráfico de esclavos. Entonces nosotros como Museo Sitio recientemente, cuando ingresamos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ingresamos también como representantes de los otros centros ilegales de detención de nuestro país, pero de América Latina toda. O sea que la UNESCO quiere decir los países del mundo que la integran, reconocen y tienen consenso sobre que un lugar como el Museo Sitio, porque hay muchos otros, sí, en toda América Latina, deben conservarse y preservarse para la tarea de transmisión. Particularmente en el casino de Oficiales, los autos que ingresaban con personas secuestradas estacionaban en la parte de atrás del edificio, en los estacionamientos que se encuentran allí, bajaban a los secuestrados y los llevaban al sótano. Particularmente al sótano había dos accesos. Uno de ellos estaba de este lado del pasillo, que es uno que sigue a día de hoy vigente, y el otro se encontraba de este lado, que era una porción de esta escalera que ya no está porque fue destruida justamente para ocultar la evidencia de los distintos crímenes y las distintas denuncias que se fueron realizando a lo largo de los años. Particularmente en diciembre del 78, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que le manifiesta al Estado argentino, por ese entonces presidido por la primera junta militar, el deseo de visitar el país debido a estas denuncias, que son públicas y realizadas por sobrevivientes, justamente. Las denuncias que hablan particularmente del casino de Oficiales refieren a, por ejemplo, un ascensor que hacía un ruido mecánico muy fuerte, que es un ascensor que conectaba la planta baja con el segundo piso, se encontraba a nuestra izquierda, sería de la otra parte del hall, y la escalera que se encontraba de este lado. Lo que se decía de la escalera era que podían reconocer las distintas características de la misma, porque por debajo de la capucha pudieron notar justamente cómo se veía esta misma escalera. Por eso se supo que era una porción posteriormente, porque coincidía el color con el relato, coincidía el material, coincidía con la cantidad de escalones, era otra de las cuestiones con las denuncias, pero eran cosas que coincidían. Entonces con esto se pudo determinar posteriormente de que esta escalera había sido recortada. Fue demolida, al igual que fue demolido el ascensor, así como se hicieron varios otros cambios para el ocultamiento de la magnitud de los crímenes que se estaban realizando aquí. ¿Cómo fue ese proceso para poder ingresar a UNESCO? Bueno, hubo que hacer mucho y durante mucho tiempo, porque primero surge la idea, postulémonos, pero es una idea con poco conocimiento, ¿sí? Porque es un proceso de investigación y de lobby y de ampliación de consensos a nivel internacional, que es muy largo, y de producción también. Entonces surge como una idea de un familiar de víctimas de aquí del centro clandestino, y a partir de ahí se hace una inscripción a la lista tentativa del país, de nuestro país, y ahí el país decide cuándo es que toma este proyecto como prioritario para empezar el trabajo hasta llegar al momento en que se decide. Y ese trabajo es muy largo, al menos la UNESCO dice 2 años, al menos 2 años. Entonces ese trabajo implicó que tuvimos que primero aprender cómo se hacía una postulación a una lista del patrimonio mundial. Después que tuvimos que leer, estudiar mucho, cuando supimos,
tuvimos que plantear una estrategia. Y esa estrategia fue generar un plan de acción de trabajo que implicaba redactar un expediente de nominación, ¿sí? Que es como un trabajo de investigación, una tesis doctoral que está pública en la página web del museo, que da cuenta de la historia del museo, de la historia previa a ser museo y de la historia de esta institución actualmente, de cómo se gestiona, con qué criterios se gestiona, con qué componentes de la gobernanza institucional, y toda la historia previa a ser centro clandestino. Entonces ahí conformamos un equipo interdisciplinario con historiadores, periodistas, bueno, nosotros desde el museo, académicos del patrimonio, referentes de los derechos humanos, y redactamos ese expediente de nominación, pero en paralelo a la redacción tuvimos que también pensar un mapa de diálogo con diferentes sectores y actores de nuestro país, de la región Mercosur y del mundo. Es decir, presentaciones de la candidatura ante universidades, ante organizaciones y movimientos sociales, ante sindicatos, ante embajadores y embajadoras, capacitación y sensibilización a nuestros embajadores y embajadoras y cónsules destinados en el exterior, a parlamentarios y a parlamentos locales, desde la legislatura de la Ciudad Autónoma, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Parlamento Europeo, órganos del Mercosur. Entonces ahí vamos obteniendo apoyos y conocimientos y más consensos. Y también en paralelo había que hacer el trabajo con la representación argentina permanente ante la UNESCO, o sea, la embajadora, en ese momento embajadora que estaba en París y que tenía que hacer el lobby con los otros países miembros del Comité del Patrimonio Mundial para juntar los votos. Y en el medio también tuvimos que participar en reuniones de un grupo de trabajo especial que se creó en la UNESCO, que debatió sobre la prohibición que existía para que siguieran ingresando sitios de memoria a la lista del Patrimonio Mundial. Y ganamos ese debate, se levantó la moratoria y ahí pudieron ingresar en el debate de la reunión que se iba a hacer en Arabia Saudita nuestra nominación. Entonces también nos tuvimos que preparar durante todos esos años para recibir al inspector, o la inspectora, no sabíamos si iba a ser un inspector o una inspectora, que manda UNESCO, y cómo nos teníamos que preparar para ello. Teníamos que dar cuenta que lo que decíamos en el expediente era una realidad institucional. Entonces, esa realidad institucional no está solo vinculada a cómo se transmite, es decir, cómo el museo, a través de su puesta museográfica basada en los testimonios de las y los sobrevivientes ante la justicia, cuenta lo que aquí sucedió, sino también cómo se transmite en el guión que relatan los y las guías del museo, el equipo de atención al visitante, y también cómo conservamos el edificio, cómo lo mantenemos, cómo el museo desarrolla su política de sostenibilidad, su política de accesibilidad, su política de perspectiva de géneros. Nosotros a nivel nacional salimos a buscar también apoyos de parlamentos donde estuvieran expresadas todas las fuerzas políticas, y nosotros tuvimos el apoyo unánime de la legislatura de la Ciudad Autónoma, de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Cámara de Senadores de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, del Consejo de la Magistratura, de la Red Federal de Derechos Humanos, que estaban todos los secretarios de Derechos Humanos de las provincias, así que de diferentes... Sí, de las iglesias, de todo. Apuntaba a esto, digo, todo eso que vos nos narrás y que pasó, habla a las claras de un consenso social. Así es. A mí me gusta llamarlo, las políticas de memoria, verdad y justicia son como una suerte de mínimo común denominador de nuestra sociedad. Así es. ¿Sigue siendo así o había un río subterráneo que pone en tensión ese consenso? Bueno, sí, me gusta la figura de río subterráneo, porque es innegable que desde hace un corto tiempo vivimos aquí, voy a hacer una reflexión muy doméstica en el museo, la aparición de preguntas y de reflexiones que antes con las que no convivíamos. Lo que sí, ante todo, debo decir es que
nosotros esperamos las preguntas que sean, inclusive las preguntas sobre dudas de que lo que aquí sucedió fueron crímenes de lesa humanidad y que las víctimas que nosotros recordamos aquí y honramos con nuestro trabajo son víctimas del terrorismo de Estado. Y entonces esas preguntas, sí, hace pocos meses empezaron a aparecer y eso da cuenta de un escenario social y político diferente. Pero en mi opinión, eso no disminuye el nivel de consenso que tienen nunca más. Es un momento donde están apareciendo otros actores que se ven habilitados a poner en dudas, algunos a negar. Es tan fuerte y tan contundente lo que la justicia ha determinado respecto a los asesinatos que aquí se cometieron como en los otros casi 800 centros ilegales de detención y lo que sucedió durante el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, que esa es la respuesta. Por eso estamos en un lugar real, donde hay testimonios, hay imágenes, porque uno empieza a escucharlo recientemente, días atrás, o sea, casi con una frecuencia sorprendente, negar los hechos. Uno puede comprender, disputar la memoria, puede ser legítimo, ¿no? Disputar la memoria. Ahora, ya poner en cuestión los hechos es más difícil, ¿no? Es muy difícil, porque, volviendo al museo, vos pensás que el museo no transmite una interpretación de lo que sucedió, de ningún tipo, ni artística, ni literaria, ni política, no. Aquí se cuenta a los y las visitantes lo que sucedió porque está probado ante la justicia. Pensá los tramos de la causa ESMA, mega causa ESMA, tramos y tramos y tramos, donde hay cientos y miles de testimonios y pruebas. No es que solo el testimonio, testimonios y pruebas. Esta es una prueba, ¿sí? Que los jueces y las juezas determinaron que ese testimonio estaba hermanado con la verdad de lo que aquí sucedió. Se siguen produciendo inspecciones oculares aquí, porque los juicios siguen. Podemos decir que esperamos que sigan hasta que se condene al último represor que se le pruebe los asesinatos, las violaciones que haya cometido, los robos de bienes que haya cometido, los robos de identidad que haya cometido, el sometimiento a los más crímenes y horripilantes vejámenes a los detenidos desaparecidos, los nacimientos en maternidades clandestinas, los nacimientos con mujeres engrilladas, sin atención médica. Todo eso se probó y se condenó. Entonces, no se puede negar. Absolutamente todo lo que los marinos pudiesen encontrar en allanamientos en las casas de los secuestrados, lo levantaban y lo traían a este espacio. Los secuestrados justamente fueron obligados a trabajar en este espacio ordenándolo. Es decir, todo lo que encontrasen lo tenían que ir clasificando, poniéndolo en orden. Justamente por esto fue que varios de ellos pudieron encontrarse con cosas suyas. Es decir, encontrar remeras o muebles que eran suyos, máquinas de coser que eran parte también del trabajo forzado, porque las mujeres eran obligadas a coser la ropa, no solamente que traían de las casas, sino que también ropas de los militares eran obligadas a coserlas, a remendarlas. ¿Cómo es el funcionamiento? Acá convive la nación, convive la ciudad, ¿cómo se financia? El museo es una institución que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a su vez depende del Ministerio de Justicia. Entonces, los fondos presupuestarios afectados al funcionamiento del museo son fondos del presupuesto del Ministerio de Justicia. Si yo necesito renovar las sillas que aquí están, debo elevar un pedido con los trámites administrativos que corresponden al Secretario de Derechos Humanos y se eleva al Ministerio y el Ministerio decide. ¿Se adquiere? No se adquiere. ¿Se contrata? No se contrata. O sea que los fondos presupuestarios para el funcionamiento del museo son del Ministerio de Justicia.
dentro del Ministerio de Justicia, los pedidos del museo se aprueban o no se aprueban, ¿sí? Así que... No tiene partida propia. No tiene partida propia, exactamente. Lo que sí hicimos para la candidatura es generar un plan especial de mantenimiento y conservación y de puesta a punto de ciertos sectores del edificio que también tienen que estar muy estrictamente y rigurosamente cuidados por la condición de prueba judicial que tiene el edificio. Y después la convivencia se da en el predio de la ex ESMA, porque para la administración del predio se conformó en su momento un ente tripartito donde tienen representación el Estado Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de la ciudad autónoma, ¿sí? Y los organismos de derechos humanos. Y allí todas las decisiones para la administración del predio se toman por consenso. Para nosotros el predio, técnicamente lo que decimos es que, y para la UNESCO, es la zona de amortiguación. No se puede tocar, es decir, vamos a decirlo por la positiva, se debe proteger el museo y se debe proteger toda la zona de amortiguación, es decir, el predio. Esa protección incluye al predio. La designación de sitio. Exactamente. Y fue también una estrategia de decir, ¿cómo definimos y proponemos a la UNESCO la zona de amortiguación? ¿Es esto o es esto y un poco más acá? ¿O es esto hasta esta reja? No, nosotros teníamos que postularnos no solo para darle visibilización mundial a lo que aquí sucedió y a los logros en materia de memoria, verdad y justicia que tuvo nuestro país, sino también a la protección. Y me introdujeron en un cuartito muy pequeño. Bueno, ahí sí me dan un número, 261. 88. Me ponen grilletes en las piernas. Encapuchado, corresposado y con grilletes. Se empezó a saber de que a las personas se las bajaba del tercer piso, se las llevaban nuevamente al sótano, a la enfermería que estaba allí, se les aplicaba una droga llamada pentotal o pentonaval en una inyección, que lo que hacía era dejarlos adormecidos, no directamente inconscientes, sino que los dejaban en un estado de semi-inconsciencia. Con este estado los cargaban en camiones, los llevaban al aeroparque y los arrojaban al mar. Esta metodología, que fue reconocida luego como vuelos de la muerte, fue la que más utiliza la Armada para la eliminación física, para el exterminio final de las personas que fueron trasladadas posteriormente. La idea de la Armada era que si no hay cuerpo no hay delito, por eso los arrojaban directamente. Muchos cuerpos a día de hoy no fueron encontrados, los pocos que sí fueron arrastrados por las mareas a las costas de Argentina y Uruguay, pudiendo así probar la existencia de los vuelos de la muerte. No se convive. A mí, en lo personal, me enfrenta horrores cada vez que tengo que ingresar. Y sé, por testimonio, hablarlo de mucha gente, a la cual le pasa lo mismo, ¿no? Sí, es así. Y a vos te pasa todos los días, que no es ir a cualquier lugar, venir a trabajar. No. Acá. Bueno, mira, a mí me pasa que, aunque esté conversando con vos o esté haciendo muchas cosas, porque un museo tiene una dimensión de temas gigantes de abordar y de decidir, y de todos los días pasan muchas cosas, desde una persona que se descompone hasta alguien que está arreglando las tejas, hasta una capacitación que tenemos que hacer para los guías, hasta una muestra que estamos investigando para inaugurar otra muestra temporaria. A mí lo que me pasa es que nunca me olvido de las personas que aquí sufrieron, nunca, nunca. Pero eso no me da, no me cancela la energía para hacer lo que tengo que hacer, porque eso me alienta a hacer más de lo que tengo que hacer, porque sé todo el tiempo por qué estoy acá como directora ejecutiva. Yo entro y siempre toco alguna foto de la piel de vidrio, porque no están todos en la piel de vidrio. Bueno, la piel de vidrio es, bueno, ya habrás tomado imágenes, ¿sí? Exactamente. No están todos, pero ellos representan a los todos y todas que pasaron por acá. Y esto, no olvidarse que este piso, bueno, lo pisaron los represores, porque no era lugar de reclusión, este piso, esta baldosa.
pero segundo, tercer piso, escaleras, ni un minuto yo me puedo olvidar, ¿sí? En estos dormitorios, como decíamos recién, se alojaban esos oficiales. Las habitaciones eran dobles, tenían un baño en el medio, y para acceder a las áreas comunes tenían que pasar por las escaleras por las que nosotros atravesamos recién, que eran esencialmente las mismas escaleras que en algún momento los detenidos desaparecidos cruzaban escoltados por un oficial, encapuchados, esposados y grillados, obviamente, para ser llevados al tercer piso, a las áreas de cautiverio y trabajo forzado, o al sótano a ser torturados o trasladados. Y como decíamos, las mismas escaleras que los oficiales, en convivencia absoluta y en total conocimiento de lo que sucedía en este edificio durante la última dictadura militar, estas escaleras siguieron siendo usadas tanto por uso legal para los oficiales que residían en este edificio, como para el curso ilegal del edificio como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Una convivencia entre lo cotidiano y lo siniestro, entre lo cotidiano y lo clandestino, es a donde se apunta ese concepto de complicidad en este espacio. Tampoco me olvido de lo que me dice siempre Vera Jarach, la mamá de Franca. Y siempre me lo dice a mí personalmente, pero se lo dice a todos y a todas. Que aquí hay que trabajar con alegría y para el futuro. ¿Quiénes vienen al museo? Al museo vienen muchísimos estudiantes secundarios, porque la edad de ingreso permitida es a partir de los 15 años. Muchos estudiantes secundarios, es nuestro caudal mayor de visitas de martes a viernes. Muchos turistas, muchos estudiantes universitarios, muchos investigadores de nuestro país, mucho Mercosur, especialmente Brasil, digo investigadores y profesores, y de otros países del mundo. Cuando decís muchos, ¿a qué te referís? Me refiero a el año pasado, 70.000 personas. Sí, nosotros recibimos un promedio de 500 personas por día, un promedio, ¿sí? Muchos sindicatos, muchos visitantes espontáneos, ¿sí? Porque el museo tiene su política de atención al visitante para las instituciones educativas, que tienen una forma específica de reservar los turnos, y después el museo está abierto para cualquiera que quiera visitarlo. Así que, bueno, y también recibimos, porque vamos a buscar a los sectores que no se acercan naturalmente. Si vemos que algún sector de la comunidad, de esta comunidad, o de la comunidad más amplia de la ciudad autónoma, o de otros sectores que no están viniendo naturalmente al museo, sean periodistas, sean representantes de la cultura, referentes de la cultura, nosotros como analizamos quiénes vienen, vemos quiénes no vienen. Y necesitamos que vengan todos y todas. Entonces los salimos a buscar para invitarlos a recorrer el museo sitio y para que también sean parte del trabajo de transmisión, porque sabemos que personas que no viven o que no visitan la ciudad autónoma, bueno, es dificultoso que se acerquen a visitar el museo, pero también tenemos una red de trabajo con todos los sitios y espacios de memoria del país, y si viene un visitante, bueno, vienen muchos visitantes de las provincias, nosotros naturalmente preguntamos, ¿sí? ¿Ya visitaron el espacio de memoria de su provincia? ¿Ya, si viven en Banfield, ya visitaron Banfield? Si viven en San Telmo, ¿visitaron el Atlético? Si viven en Tucumán, ¿visitaron la escuelita de Famaillá? ¿Qué te pasa cuando ves a los pibes? Los pibes son... Bueno, yo soy profesora, así que vivan los estudiantes siempre, ¿no? Porque son fruto de nuestra alegría, siempre. O me meto en las guiadas para ver las caras, entro y salgo, los veo entrar y los veo salir. Y siempre voy preguntando qué preguntaron. Bueno, nosotros también, como una institución seria, tenemos que sistematizar las cosas, entonces también sistematizamos qué preguntan, cuáles son las preguntas frecuentes, cuáles se repiten, cuál es una pregunta nueva que nos tiene que hacer estudiar más, tener más argumentos y explicaciones para lo que preguntan los chicos. Yo siento alegría de que los profesores se ocupen de traer a los chicos y a las chicas, de que los chicos y las chicas estén atentos, hacen la visita con mucho respeto, siempre, llenos de respeto. Chicos que a lo mejor tuvieron solo una clase antes de venir, porque es muy heterogéneo el trabajo que hacen los y las profesoras en las aulas. Hay profesores que tienen un trabajo transversal con todas las materias del cole sobre memoria,
Y otros que tienen profesor de historia, lo ven en historia, capaz que tuvieron una clase antes, bueno, es muy heterogéneo. Pero el respeto que tienen los chicos, la forma que tienen que preguntar, cómo expresan su emocionalidad, ¿no? En las caras, se lo ves en la forma en que hacen silencio. No te digo que no hay distracciones, pero son adolescentes, es como en un aula, o sea, pero... Y es el trabajo que nosotros tenemos, por supuesto que no excluyendo adultos, pero ese es el motor, es un lugar con vida, porque ellos lo llenan de vida, lo llenan de preguntas, lo llenan de silencio, porque acá también hay que recorrer este lugar con silencio. Silencio para... Estás en el lugar, estás en el lugar donde torturaron gente, estás en el lugar donde estaban engrillados y encapuchados. No más que cerrar los ojos y pensar que a alguien, a un ser humano, aunque no haya sido ni tu familiar, ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu primo, a un ser humano le haya pasado eso, bueno, algo te pasa, ¿sí? Algo te pasa. Que entre acá no sale igual. Así es, exactamente. Pero también es una responsabilidad institucional que el museo transmita, no con horror, porque el horror ya es lo que sucedió, pero tiene que tener una forma específica de transmitirlo. Ustedes vieron que acá nosotros no ponemos el acento en el detalle de las torturas, de los vejámenes, ¿sí? Sino las explicaciones de cómo era nuestro país antes, cómo llegó a ser lo que fue durante todos esos años, a no juzgar a las víctimas, a no partidizar, porque eso también es un señalamiento. Este lugar es de un partido político. No, no, no. Este lugar es un lugar del consenso, es de todos y todos los ciudadanos. Todos tienen que venir, inclusive los que... ¿De verdad esto pasó? Sí, ven. Tiene que venir, tiene que venir. Y... Bueno, eso te iba a preguntar en esta línea ya por el final. No viene al museo, ¿qué se pierde? Bueno, es como vos decías, transitar el recorrido de un sitio de memoria tiene un efecto emocional y también un efecto intelectual, porque es una información que uno puede tener en diferentes medidas, ¿no? Acá hay mucho más detalle de lo que sucedió. No todas las ciudadanos y ciudadanos tienen posibilidades de acercarse a un sitio, espacio de memoria, pero quienes la tengan, yo diría que es una necesidad imperiosa hacerlo, porque se tiene una comprensión más cabal, ¿no? de lo que fue el terrorismo de Estado. Por supuesto, uno puede leer cientos de libros al respecto, ver cientos de entrevistas, de testimonios, de películas, todo eso también hay que hacerlo, porque no somos la única herramienta de transmisión. Por supuesto, es evidente que hay avances y retrocesos en materia de política pública vinculada a la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros ahora no sabemos si contaremos con la participación del museo en el Infod, que es el sistema de capacitación para los profesores y profesoras de nuestro país, que le da puntaje. Bueno, el ex Ministerio de Educación hacía mucho trabajo en materia de memoria, las universidades, las otras agencias del Estado argentino que tenían las comisiones de memoria. Es un trabajo articulado inmenso de muchos años de política pública y de profundización de esa política. Eso puede cambiar, ¿sí? O va variando de acuerdo a la prioridad política del gobierno que haya sido elegido por el pueblo. Pero es una recomendación
Venir o visitar el espacio o sitio de memoria de su barrio, o de su provincia, o de su ciudad. En esta nos vamos. ¿Qué es y para qué sirve la memoria? Y yo creo que toda esta conversación lo responde, ¿no? La memoria en sí misma es la construcción de nuestra identidad, ¿sí? Y de nuestro futuro. O sea, sin memoria no hay futuro. Se llamaba la charla de la semana pasada en la Feria del Libro, en la que participamos junto con los colegas, amigos, trabajadores y también sobreviviente de aquí del Centro Clandestino, y Tati Almeida. La semana pasada estuvimos recordando los años de recuperación del espacio para transformarlo en un espacio de memoria. Y es eso, sin memoria no hay futuro.